el tema me parece súper complejo, apasionante. Antes de ponernos a comprar sillines y a cambiar sillines, que nos podemos gastar una pasta. Te sé decir a 5 o 10 que van a querer hacerlo. Que sea una posición optimizada aerodinámicamente se nota 1000 veces más que una bicicleta sea aero o no aero. Luego entras a currar en un taller de mecánica y en una semana aprendes más mecánica que en 10 años como ciclista. Bueno, estamos hoy aquí en el tercer capítulo de la segunda temporada de Nunca pierdas el hambre. Seguimos en las nuevas instalaciones de Mentor, aquí en Zaragoza, en una sala un poquito polivalente, que aún estamos, terminando de decidir qué hacemos con ella, pero una de las cosas que creo que van a pasar aquí, o el que tiene que ver algo que va a pasar aquí en esta sala es Pablo Díez, cofundador de Aerocycling Project, biomecánico de Zaragoza y al que tenía muchas ganas de entrevistar, sobre todo por las conversaciones que he tenido con él, en el que me ha estado explicando y hemos estado hablando de, esas inquietudes en cuanto a la biomecánica del ciclismo, aerodinámica y demás. Pero bueno, por no enrollarme más, vamos a presentarlo directamente. Pablo, ¿cómo estás? Encantado, muchas gracias. Preséntate, cuéntanos. Vale. ¿Quién es Pablo? Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues mi nombre es Pablo Díez, como bien has dicho, y soy de Zaragoza. Ahora mismo estoy estudiando doctorado en la Universidad San Jorge. He estudiado el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte primero, luego hice un máster de investigación en Ciencias de la Salud y ahora pues finalmente me he animado con el doctorado. Y luego pues en cuanto a la biomecánica, pues también he hecho lo más oficial que hay dentro del mundo de la biomecánica, que son los cursos de la Federación Española de Ciclismo, que se hacen en Madrid. Y bueno, pues eso es un poco quién soy y mi formación, y por supuesto eso, pues combino los estudios que sigo cursando con el poder ofrecer a los ciclistas pues un servicio de biomecánica para poder tratar de mejorar su posición, sus comodidades. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, la biomecánica es un curso de la federación, entiendo, ¿no? Aparte de toda la formación extra que tienes. ¿Por qué? Bueno, a ver, lo primero, eres ciclista también, creo que también vienes del mundo de la bici. ¿Cuál es un poquito tu trayectoria en la bici? Pues también me interesa saberlo. Empecé con unos 12 años, que entonces en esa categoría eres infantil, Vale. Y luego he pasado pues, por cadetes, juveniles, hasta sub-23. Vale. Casi siempre estaba en la Escuela Ciclista Zaragoza, que es el club de aquí, y ya luego pues en sub-23 estuve corriendo en lo que era el equipo La Toba Asesoría Almudévar, que ahora se ha convertido pues en el Torres Fernando Barceló. Muy bien. Y ahora pues estoy también en el Club Ciclista Iberia, ya no compito tan como competía pues hasta hace unos añitos, pero bueno, seguimos saliendo en bici, seguimos disfrutando un poquito más a nivel cicloturista. Y bueno, y la biomecánica, más que el curso de la federación, sería también, es una rama de la ciencia que estudia pues el movimiento, cómo nos movemos, y principalmente pues que se puede dividir en dos. Una es la cinemática, que es la que estudia un poco ángulos, posición. Vale. Y la otra es la cinética, que es la que estudia todas fuerzas, vectores, velocidad. Vale. Claro, a mí por lo que te he querido traer aquí al podcast sobre todo es por la cantidad de veces que en cualquier grupeta, en cualquier círculo de ciclista, se habla de la biomecánica, de la importancia. Además de por mis propias características personales encima de la bici, de, pues eso, que si manos, que si pies, que si culo, pues bueno, todo eso. Entonces, me parecía muy interesante, sobre todo, saber un poco, pues bueno, qué es todo esto de la biomecánica y toda la importancia que se le da. Que tiene, toda la importancia que tiene. Sobre todo, también veo que en el mundo profesional sí que se tiene muy claro la importancia de la biomecánica, pero quizá en el mundo amateur es algo como que se deja... o sea, una persona cuando se compra una bici, si es ya una persona experimentada, entiendo que sí, que se hace un estudio pre-compra, que ya sabe cuáles son sus medidas, pero la mayoría de las personas, como en mi caso, vamos a una tienda, vemos una bici que nos gusta y me la compro. Y luego igual no es ni siquiera tu talla. Entonces, ¿qué diferencias ves tú tanto en el mundo profesional, en el que sí que se tiene en cuenta la biomecánica, o en ese mundo más amateur, como te digo yo, de me compro la bici que me gusta y no tengo en cuenta ni la geometría?
Pues a ver, en el mundo profesional se tiene en cuenta todo, absolutamente todo, no solo la biomecánica, no, y hasta el mínimo detalle de esas ganancias marginales, pero desde luego yo creo que ahora será el momento en el que todos los equipos, en cuanto les dan las nuevas bicicletas, estarán todos haciéndose un nuevo estudio de biomecánica, que sobre todo eso, cuando cambias de bicicleta, tienes una bicicleta nueva, las geometrías cambian y puedes tener las medidas muy calcadas en tu bici antigua, pero luego es muy difícil replicarlas tal cual en la bicicleta nueva, porque en cuanto nos cambian un poco el modelo de cuadro, incluso dentro de una misma marca, que cambian esas angulaciones pues, de las vainas traseras o de la horquilla o de tal, tú le puedes llevar las medidas al mecánico y decirle, oye, mira, me hice un estudio de biomecánica, ponme estas medidas en mi bici nueva, y es prácticamente imposible calcarlas en otra bicicleta. Entonces, bicicleta nueva, estudio de biomecánica nuevo, esos profesionales ya lo tienen muy claro, y a nivel amateur, pues sí, muchos ya saben lo que es la biomecánica y que funciona y que es útil, pero faltaría extenderlo un poquito más en el campo amateur. Y aún así, también he tenido clientes que no solo son, como tú has dicho, el típico ciclista amateur ya con un cierto nivel competitivo que busca mejorar, sino también he tenido gente de salir los domingos 2 horitas y eso, y no querer llegar de su salida en bicicleta semanal con una molestia en la rodilla o con la espalda algo cargada, o que simplemente sienten pues, que se han comprado una bicicleta nueva y no tienen el mismo feeling que tenían con la bicicleta antigua. O sea, de esos también hay. Qué bueno. Sí, a ver, en el mundo profesional está claro que lo que dices tú, el inicio de la temporada se hace un estudio, por lo tanto estamos viendo que cada año, cada inicio de temporada están haciendo un estudio, eso como poco, si no hay incluso ajustes a lo largo de la temporada. Claro, un amateur no se puede permitir un estudio, 2 estudios al año, según qué cambios, o mucha gente también, sí, yo me hice un estudio en 2017, hostia, estamos en 2025. ¿Sabes? Aparte, también que tu propia estructura puede cambiar, sobre todo yo que me dedico a la nutrición y me viene gente a la que le hago perder 20 kilos de peso, hostia, me imagino que eso también tendrá que ver. De repente una persona que de repente ahora pesa 20 kilos menos, su posición seguramente cambia encima de la bici o las fuerzas que ejerce sobre ella. Entonces, ¿para ti con qué frecuencia sería lo bueno? Bueno, primero, me imagino que la recomendación es que todo el mundo tenga un estudio biomecánico, de un modo u otro. Pero luego, además, ¿con qué frecuencia podríamos repetir ese estudio? Lo digo porque yo me he hecho varios, pero bueno, yo ahora que arranco contigo también, voy a hacerme otro. Y claro, ¿cada cuánto más o menos dirías tú que es bueno hacerlo? ¿O cuándo hay que revisar cosas? Pues sobre todo cuando cambian cosas. Si bicicleta nueva, estudio nuevo, o sea, lo hemos dicho y lo tenemos claro más o menos. También, pues si de repente pierdo 20 kilos, pues probablemente ya no es solo mi composición corporal, también incluso pues está reportado en casos en literatura científica pues que personas con sobrepeso o con obesidad son un poquito más laxos o son un poquito más flexibles de articulaciones, y igual al revés, alguien un poquito más delgado, un poquito más finito, o si adelgazamos mucho esos 20 kilos, pues en comparación pues tenemos mayor stiffness o mayor rigidez a nivel pues, de tendones, ligamentos, nos volvemos un poquito más rígidos. Entonces, pues desde luego, si cambia la laxitud o nuestros rangos de movimiento, nuestra flexibilidad, pues también va a cambiar o nos va a condicionar la posición que podemos adoptar encima de la bicicleta. Entonces, ante un cambio muy brusco de composición corporal, también habrá que hacerse un estudio nuevo, actualizarse seguramente la posición encima de la bicicleta. Y luego, pues más ocasiones, pues hombre, si no cambias de bicicleta, tú notas que tu cuerpo no ha cambiado nada de un año para el otro y te notas que vas bien, sensaciones cómodas, pues esto es como la prueba de esfuerzo que te obligan a hacerte en la QH cada año. Igual hacerte una al año, si no ha cambiado nada en exceso, no es necesaria. Pero bueno, luego también con la edad lo mismo, con la edad vamos perdiendo un poquito de rango de movimiento o de flexibilidad o de fuerza incluso. Entonces puede cambiar un poco nuestras necesidades en cuanto a la posición para ir encima de la bicicleta. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que más te sueles encontrar en los propios estudios? O cuando la gente te va a hacerte el propio estudio, ¿qué es lo que más te sueles encontrar? ¿La gente va por molestias? ¿Va simplemente por prevención? Cuéntame, porque yo sobre todo me interesa mucho esto, porque te voy a contar todo lo que a mí me pasa. Yo te lo voy a volcar y tú ya me dices. Pero eso, ¿qué es lo que por qué suele ir la gente? Normalmente por molestias, ese es el caso principal. Sí. Es como ir al fisio, ¿no? Entonces nos acordamos cuando nos duele ya.
Por prevención, desde luego, también, y tiene evidencia científica también como tal. Hay estudios pues, que se han hecho a ciclistas simplemente pues, de colocarlos en cierto rango articular recomendado, porque se ha visto pues, que así directamente los ciclistas, tengan molestias o no, se sienten más cómodos o son capaces de apretar más el pedal encima de la bicicleta o de estar por más horas sin que aparezcan esas molestias o incomodidades. Pero normalmente el cliente general es alguien que ya le pasa algo o no viene cómodo, por lo menos. No sé si tiene una molestia o un dolor, pero por lo menos no viene cómodo. Y como ya estamos tratando con personas con dolor o con molestias, yo lo que les recomiendo a todo el mundo es hacer estudio de biomecánica conmigo o con otra persona, pero por lo menos que sea graduado en ciencias de la actividad física en deporte o un fisioterapeuta, alguien que tenga una carrera en ciencias de la salud. Una mínima titulación, Exactamente. ¿no? Para poder hacer eso. Claro, porque me imagino que veréis muchísimas cosas en el propio mercado, ¿no? De gente que se pone a toquitearte la bici, igual es un mecánico de bici y ya está, ¿no? O no lo sé, me lo invento. ¿Vale? Claro, si tienes conocimientos de mecánica, pero no de la parte de la biomecánica, pues te coge a una pata. Entonces es un poco combinar las dos. Y además tuve la suerte, antes de hacer el grado, la carrera universitaria, hice un grado medio de deporte también, las prácticas las hice en un taller de bicis aquí en Zaragoza, entonces ahí pude aprender también mucho mecánica, porque lo mismo como ciclista, aunque haya competido más de 10 años a nivel nacional, dices, sé mucho de mecánica, arreglo pinchazos, cambio cadenas, pero luego entras a currar en un taller de mecánica y en una semana aprendes más mecánica que en 10 años como ciclista. Vale. Entonces eso también es importante, los conocimientos en mecánica, pero también en anatomía y en... Porque incluso hay cosas que hay que derivarlas, hay cosas que un ciclista puede dar por normal y resulta que igual no son tan normales esas molestias. Ya, sí, yo he asumido como normal pues eso, el dolor de culo o lo de que se me duerma la mano, lo he asumido como normal debido a mi práctica de ultradistancia, pero en cuanto has visto mi bici antes, ya lo primero que me has dicho, hostia, ¿vas bien con las manos? Ya me lo has dicho tú antes de yo decirte nada. Hostia, pues este sí, luego miramos los que tengo. Y es como, ya te das cuenta de cosas que yo ni siquiera te he contado. Entonces, sí, asumimos cosas que ya es un deporte bastante duro como para ya estar con dolores, con molestias. Vamos. Y entonces, bueno, tú ofreces los servicios de biomecánica. Y cuéntame un poquito sobre tu proyecto, que que eso me parece muy interesante, que el otro día cuando me estuvimos comentando fuera de cámaras y tal, me parece muy interesante y ahora te diré yo el porqué, pero cuéntame un poco. Vale, pues nosotros lo que tenemos montado en Aerocycling Project, bueno, este año pasado hemos recibido una beca, un premio de Santander como mejor proyecto emprendedor universitario a nivel autonómico y bueno, pues entre otras cosas lo que ofertamos es la posibilidad de, además de hacerte un estudio de biomecánica, poder hacer un estudio de optimización aerodinámica en velódromo. Qué bueno. Esto lo he montado junto con un ingeniero de la Universidad de San Jorge también. Estábamos los dos en nuestro último año de carrera, teníamos que hacer un trabajo final de grado y yo digo, bueno, vamos a meternos con esto de aerodinámica porque, aparte de porque es tan poquito de moda, tal, ahora vemos todo el mundo pues, intentando mejorar esa posición sobre las cabras o sobre la bicicleta de carretera, es que realmente también está súper escrito a nivel científico. La aerodinámica es la principal resistencia que tiene que vencer un ciclista para tratar de avanzar en terreno llano. Vale. En terreno llano y sobre todo a partir de velocidades a las que vamos ahora todos, pues a 30 por hora, 40 por hora, contra más rápido más importancia la aerodinámica. Y ya luego vendrían otras fuerzas pues como la resistencia a la rodadura o así, bueno, que también la podemos estudiar y la podemos trabajar en velódromo. En el propio velódromo. Sí, de hecho, digamos que un poco el que fue el trabajo final de grado de este compañero mío, de este ingeniero informático, fue un poco el conectarme los sensores que componen el sistema para medir aerodinámica, que tenemos pues desde una estación para medir meteorológica para medir la densidad del aire, hasta por supuesto el propio potenciómetro que tiene que tener el ciclista, el típico sensor de velocidad, simplemente el que te cuenta el número de veces que da vueltas la rueda, porque estamos dando vueltas en un velódromo. Entonces tenemos que tener controladas todas las fuerzas que pueden afectar al ciclista y que la única a despejar sea la aerodinámica para poder calcularla. Vale. Pero luego, ese mismo año, haciendo nuestro trabajo final de grado, claro, a mí como CAF, como graduado en Ciencias del Deporte, me piden medir algo, hacer una intervención, medir algo a nivel deportivo. Me utilizo a mí mismo como si fuera mi propio sujeto, entonces con una cabra, manteniendo siempre la misma posición y haciendo más de 70 kilómetros en velódromo, probé con distintas presiones. Simplemente a inflar la rueda pues desde 4 bares hasta 10 bares de presión.
Vale. Y así comprobaba qué presión era la más eficiente y, por supuesto, había diferencias estadísticamente significativas que mejoraban el rendimiento, pues un 9% entre llevar una presión correcta a una presión no correcta. Ya no te digo si probamos posiciones o otro tipo de materiales. Vale, entonces simplemente la presión de las ruedas ya puede influir en la velocidad que llevamos. Muchísimo. Es un tema que está súper de moda. La Vale. tendencia cada vez es a llevar cubiertas más anchas, ruedas con un mayor ancho interno de llanta que nos permite eso, montar neumáticos más anchos a menor presión, Vale. porque al final la superficie sobre la que rodamos no es perfecta. Vale. Las carreteras por las que entrenamos o por las que competimos, Más en Aragón. exactamente, más en Aragón, pero en general nunca tienes una superficie perfectamente lisa como este parque o como el parque que te puedes encontrar realmente pues, en un velódromo olímpico. Vale. Nosotros donde hicimos este estudio, en el velódromo de Zaragoza, que precisamente no es un velódromo Ya. de parque perfecto para hacer competiciones allí, sino que es un velódromo que es concreto, es cemento malo, rayado. En la norte a sur salimos desde ahí dando la vuelta al velódromo, esa vuelta inicial y ya arrancamos hasta Sevilla. Y entre que eran las 6 de la mañana, yo iba ahí como con un cuidado de, o sea, tú, que eso es un velódromo, pero ojo, no está muy para allá. Se va rebotando. Se va rebotando. Pues como asfalto malo. Sí. Pero bueno, nosotros decimos vamos a sacarle un partido a esto porque probablemente esta superficie se parece mucho más a lo que es luego rodar por una nacional. Eso es. Sí. Que no, o sea, digamos los resultados que obtenemos ahí de la presión son extrapolables luego al terreno real donde a un ciclista le interesa rendir, que Claro. es eso, En la carretera real, secundaria, con sus baches, con sus imperfecciones, con sus cosas. Entonces ahí de verdad vimos, en mi caso, yo que peso 60 kilos, con una cabra que más o menos pesaba pues unos 8,5, pues que la presión óptima para mí, ya te digo, probamos entre 4 y 10 bares, Vale. de bar en bar, obtenemos sensibilidad para medir cambios reales entre un bar y un bar. O sea, pues para mí, en mi caso y con mi peso, lo que vimos era que la presión óptima estaba entre 6 y 8 bares. Vale. Y ya te digo, diferencias de hasta un 10%, tanto montando presiones más bajas como 4 bares o más altas como 10 bares. ¿Por qué? Pues porque 4 es demasiado blando, nos lastra, Vale. ¿no? Pero sin embargo 10, una presión de 10 bares, llega a ser tan dura que notabas también a nivel de comodidad todos esos rebotes contra cada bache que realmente cuando tú tratas de avanzar y al chocar contra un bache la rueda pasa y nota esa vibración como hacia arriba, Pero vertical, hay un pequeño... pero realmente chocas de frente. La resistencia que te da el bache es como ir a contrapelo, como rebotando en dirección contraria a la que tú tratas de avanzar. O sea que la presión ideal era una presión intermedia entre 6 y 8 bares que permite que la rueda se amolde a esas pequeñas imperfecciones, pero que tampoco es tan baja como para lastrarte. Vale. Y dentro de entre 6 y 8 bares, pues vamos a poner 6 bares, porque al final si obtengo un coeficiente de resistencia a la rodadura muy parecido entre ambas, con 6 bares pues tengo más agarre en curva, o más seguridad en terreno mojado, o... Claro, pero eso lo sabes, o sea, no es extrapolable a todo el mundo, porque ese es tu caso, con tu peso, con esa bici, ¿no? Eso es. Claro, sería muy interesante que gente, sobre todo, que sea competitiva, a ver, que me lo haga yo para ir a la Dorleta 2 veces a la semana, pues igual no tiene... A ver, claro que me vendría bien, pero no tiene mucho sentido. Pero esa gente competitiva, sí, además, que me imagino que eso en equipos profesionales ya se hará. Pero ¿queréis también trasladar todo esto que me dices un poco al público general, al público... ¿Eso es un poco parte de vuestro proyecto? Muy posiblemente, como tú dices, esto en equipos profesionales por supuesto que se hará, estudiarán la posición, la presión y estudiarán mil variables más. Lo bueno de este sistema, una vez lo tenemos montado, es que podemos medir eso, podemos medir de todo, desde cascos hasta ropa, monos, o una rueda de perfil contra una rueda sin perfil, o una lenticular, o eso, la presión en los neumáticos. Y nosotros queremos democratizarlo y llevarlo a todo el público ciclista amateur. Vale. Fíjate, una mejora era un 9%, para mí rodando a unos 32 por hora, era un ahorro de 15 vatios, entre llevar una presión óptima o una presión no óptima. Eso, llevado por ejemplo a una distancia como una carrera en Tabosos de 200 kilómetros, o como hacer un Ironman que son 180, pues que te pegas muchas horas encima de la bicicleta, puede suponer un ahorro muy importante y muy determinante para el rendimiento. O en mi caso, que yo hago ultradistancia, que esa es otra de las cosas. Claro, al final en carreras de 1000 kilómetros, que nos pegamos jornadas de 15, 20 horas pedaleando sobre la bici, o sea, poder ahorrar esos, o sea, hacer así de eficiente, pero igual que
bueno, habrás visto que en ultradistancia se utilizan mucho los acoples. Me imagino que también la importancia, ya no solamente por descansar las manos, el apoyo y que no se te duerman y demás, yo me imagino que también por la propia eficiencia, ¿no? La importancia de ir acoplado. Desde luego, o sea, la posición del ciclista, que sea una posición optimizada aerodinámicamente a la típica posición de ir agarrado arriba que nos da todo el viento en el pecho, se nota 1000 veces más que no pues, que una bicicleta sea aero o no aero, porque al final el área frontal que supone la bicicleta de ser un tubo aero a no ser un tubo aero, Vale. sin embargo, en comparación con el área frontal que supone el propio cuerpo del ciclista, es muchísimo mayor la propia posición del cuerpo del ciclista, lo que nos va a dar muchísima más ventaja y muchísimo más juego para trabajar con ello. Vale. Entonces, bueno, si todos los ultraciclistas que están viendo este podcast escuchan esto, ¿no? Que sepan que pueden medir su eficiencia aerodinámica en el velódromo de Zaragoza contigo, directamente, ¿no? Así es, así es. Hostia, vamos. Te sé decir a 5 o 10 que van a querer hacerlo, sinceramente. Yo uno, y eso que no soy competitivo, pero hostia, el poder encontrar una buena posición, o lo que dices tú, el neumático, o bueno, me imagino que hasta el casco, ¿no? Que, de hecho, es que se ve mucho en ultradistancia ya gente con casco aerodinámico, con las barras, que tienen más, que parecen más triatletas, que parecen más casi una cabra, que donde quieren pasar muchas, muchas, muchas horas. No esa posición tan cómoda de una bici más endurance, ¿no? O con unas geometrías más cómodas. Buscan esa posición. Claro, luego toda esa posición, claro, no te va a valer el propio estudio biomecánico que tengamos hecho aquí. Tendremos que hacer el estudio con los acoples, ¿no? Aquí, desde luego, pues poniendo una cámara de frente podemos más o menos estimar cuál va a ser, por ejemplo, tu área frontal, Vale. la que estás representando con un cambio de posición. Siempre que ocupes menos espacio, reduzcamos tu área frontal, pues podemos deducir que se va a mejorar tu CDA, que el CDA tiene en cuenta el A es de área frontal, ¿no? Vale. Pero es más coeficiente de arrastre aerodinámico que también tiene en cuenta la forma. Vale. Es decir, por ejemplo, un cubo y una esfera, aunque tengan un mismo área frontal, las igualemos en área frontal, una esfera atraviesa mejor el aire que no un cubo, Vale. por la forma, por las turbulencias de aire que se generan detrás suyo, y eso es lo que podemos medir realmente en el velódromo, y con un sistema con validez científica. Qué bueno, qué bueno. A ver, la verdad es que el tema me parece súper complejo, apasionante, o sea, me parece, vamos, increíble, increíble. Y sobre todo que os hayáis volcado en ese proyecto. Por salirnos un poco de tanta conversación de biomecánica y demás, ¿qué dificultades encontráis a la hora de lanzar este proyecto a la gente o de llegar a la gente? Por darle un cambio a... O sea, ¿qué te encuentras? ¿Te encuentras aceptación por parte de la gente que quiera participar o cómo lo ves? Pues sobre todo yo creo que falta conocimiento por parte de eso, del ciclista amateur, que es a donde queremos llegar y a donde queremos hacerle llegar eso. En biomecánica sí que está ya bastante extendido, más o menos todo el mundo que hace bici tiene claro cuál es la figura y cuál es la labor de un biomecánico, que es el que te va a hacer ir cómodo encima de la bicicleta, el que te va a quitar molestias o el que te va a prevenir de que te aparezcan futuras lesiones, porque al final la bicicleta es un gesto cíclico que repetimos millones de veces, no te digo en una salida, pero en una semana o en un mes, a saber. Entonces, a nivel de aerodinámica sí que es algo muy nuevo para el ciclista amateur. Claro que esto lo llevan haciendo ya tiempo los ciclistas profesionales, como hemos dicho, pero esto pasa un poco pues, como los ingenieros en la Fórmula 1. Claro. Si yo consigo hacerle una mejora al coche, yo no lo voy a publicar ni lo voy a hacer ni lo voy a ofertar así para que se me comparen el resto de escuderías. Pues esto es un poco parecido. Yo creo que cada equipo profesional tiene su propio biomecánico, persona con ciertos conocimientos en aerodinámica o ingenieros para conocer cómo medir la resistencia de la rodadura, pero no van a difundir la importancia o esos resultados, esas conclusiones a las que llegan. Y nosotros venimos aquí un poco a romper eso y a poder ofrecerlo a ciclistas de todo tipo. Ojo, pero es que además se me ocurre eso, todo lo que serían triatletas, que puedan ir a hacerse ese estudio. O sea, aparte, es un estudio en exterior. O sea, quiero decir, al final todos los estudios se hacen en una sala, que es genial, pero el ir a hacer un estudio en exterior, vamos, a mí me hicieron como una prueba de esfuerzo, que también era un estudio de la Universidad de San Jorge,
nos hacían un montón de gente que hacíamos trail, era 1 kilómetro vertical en Las Calmas, ahí en Argís, y pues era con un medidor de gases, unas ventosas puestas para ver sí, como la degradación muscular, no sé exactamente qué medía, pero vamos, que yo me apunté al estudio, me fui para allí, me clavaron una máscara y una mochila, y venga, súbete Las Calmas, sube y baja lo más rápido que puedas. Hostia, un estudio en exterior, con 2 tíos con un ordenador midiéndote un montón de datos que luego te dan todo eso, es que me pareció increíble. Y eso que era un estudio que no trasladaban al público general por el coste del propio estudio. Pero si vosotros al final lo lanzáis y podéis optimizar todo eso, ¿no? O sea, me refiero al que, yo qué sé, que vaya un grupo de triatletas, pues 4 o 5 a hacerse ese estudio. O en mi caso, el ultraciclismo, que vayan 4 o 5 amigos y puedan hacerse ese estudio y mejorar todo eso. Bueno, yo lo veo sobre todo que de mucho valor y que mucha gente estaría interesada. Yo el primero. O sea, entonces por mi parte, vamos, ahí me tienes en el velódromo cualquier día con los acoples. Pues un día iremos al velódromo y lo haremos, seguro que sí. Sí, eso vamos, anotadísimo. Y vamos un poco con las molestias, te iba a decir, las molestias más típicas, pero directamente, te voy a hablar de mis molestias. Ya está, que creo que serán las de todo ciclista. Tema de rodillas, imagino que mucha gente, yo bueno, alguna vez puedo tener una sensación, pero no es relevante porque no sé si es sobrecarga o que voy alto, que voy bajo, bueno, no es nada importante, nunca me han dado problemas en las rodillas. Puedo notarlas, pero no. Lo que me ha dado realmente problema es el culo. Los que me conocen, los que me siguen en redes sociales y demás, saben que el año pasado hice norte a sur, un montón de brevets y hice la Transpirinée. Y yo llegué a la Transpirinée con un grano en el culo que no se iba reproduciendo, se volvía a guardar, se reproducía. Estaba como interno, o sea, era como una especie de nódulo, no sé. Estuve cambiando de sillín un montón de veces, diferentes badanas, con crema, sin crema, con vaselina, sin vaselina. Y me estuve informando un montón y podía ser que la posición fuera muy alta, muy agresiva, entonces estuve haciendo mucha presión sobre un punto. Ahí, bueno, leí en Foro Coches o en algo de eso. No, Foro MTV, es verdad, perdón. Foro MTV. Bueno, mejor que Foro Coches. Mejor. En Foro MTV leí un hilo de mogollón de gente que hablaban de simplemente modificando la posición del sillín, ya no apoyabas en ese punto y ya por lo tanto el grano se dejaba de reproducir. Y es lo que hice la tarde antes de la Transpirinée. O sea, antes de enfrentar una carrera de 1000 kilómetros, yo mismo moví mi sillín, no sé cómo, y ahí me enfrenté, pero mal. Entonces, por un lado, eso del grano en el culo, eso de los problemas de culo, ¿eso qué? Pues los problemas con el sillín, muchas veces lo primero que hacemos es ir al sillín, a mirar el sillín, y muchas veces yo digo que, y a mí también me han enseñado así, que no hay sillines malos sino sillines mal ajustados. Desde luego también el sillín hay veces pues, que no es del ancho ideal o que no tiene la forma que más se adecua a tu culo. Hay 1000 sillines con 1000 formas, con diferentes durezas o con agujero antiprostático, sin agujero. Claro, no todos los sillines son para todo el mundo. Exactamente. No por comprarte el que te ha recomendado tu amigo, de este me va bien, pero no es tu culo. O sea, pero no es tu culo. La mayoría de veces un problema por presión o notar excesiva presión en el sillín es un problema de reparto de pesos entre los 3 puntos de apoyo que tenemos en la bicicleta, que son los pedales, el sillín y el manillar. Entonces, como tú decías, igual pues muchas veces tener un sillín demasiado alto o demasiado bajo va a hacer que un porcentaje muy alto de nuestro peso corporal vaya ahí, al sillín. Entonces, igual no es cosa de que haya que cambiar el sillín, sino que igual tenemos que cambiar algo, pues la altura del sillín, la altura del apoyo en el manillar. Con el adelante atrás del sillín también cambiamos el porcentaje de peso que se apoya sobre los pedales. Y simplemente con liberar presión del sillín y cederlo a alguno de los otros 2 puntos de apoyo que tenemos, manillar o pedales, podemos aliviar bastante las molestias de sillín. Entonces eso, mejor, antes de ponernos a comprar sillines y a cambiar sillines, que nos podemos gastar una pasta. Sí. Y luego Wallapop para venderlos todos, porque te has comprado 4 sillines y no te valen. Así es, o sea, podemos. Antes que gastarte el dinero en comprar 4 sillines, como hice yo, lo ideal sería ir a un estudio. La opción que doy yo, por ejemplo, a los ciclistas es venirte a hacerte el estudio de biomecánica. Aquí yo tengo un buen banco de una buena 20-30 sillines que los tengo pues eso, distintas formas, distintos anchos, con agujero, sin agujero. Y lo que hacemos es darlos a probar a los ciclistas porque
La limitación que tenemos un poquito en el estudio de biomecánica, hay cosas que sí que ves que cambian al momento. Por ejemplo, yo mido el ángulo de flexo-extensión de rodilla para ajustarte la altura del sillín. Vale. Y yo te subo, te bajo el sillín, te vuelvo a medir y veo si he cambiado el ángulo en la forma en que yo quería que cambiara o no. Vale. Entonces tenemos el feedback directo, pero con el sillín es un poquito más complicado. Muchas veces en 2 minutos que pedaleamos entre cambio y cambio que hacemos en el rodillo no da tiempo a decir, vale, este es mi sillín ideal ya para siempre para hacerme la transpir. Bueno, pues a ver, podemos tener dudas, pues te llevas el sillín, lo pruebas en 3, 4, 5 salidas las que necesites y cuando ya sabes que ese sillín realmente ha mejorado tu problema, ha mejorado tu molestia, ya si quieres, oye, te compras el mismo sillín, te compras uno igual, a mí me devuelves el mío de test o te quedas el mío de test y yo me compro uno igual y así hemos zanjado. O sea que tú cuando me mires ahora o luego, cuando sea, me mires un poco, tú me puedes dejar un sillín. Y yo probar una semana o probar unos días y vamos viendo también, no soy una tienda de material, yo me dedico a hacer estudios de biomecánica. Lo que estoy haciendo es dar el servicio de estudio de biomecánica. Si cambio el sillín es porque realmente tú me dices que tienes un problema con el apoyo en el sillín y que realmente yo veo que no es una cosa ya eso de ajuste de reparto de pesos como hemos dicho, sino que realmente es un sillín que no se ajusta a ti. Entonces yo con venderte un sillín no gano nada, pero desde luego si toca cambiarlo, pues yo doy esa facilidad de, oye, prueba este, úsalo y cuando ya sabemos que es tu sillín, ya te gastas el dinero en un sillín que sabes que te vale. Eso es. Sí, o sea, más que nada no es el hecho de que tú vendas un sillín o no, lo importante es que la gente quiere soluciones. O sea, que decir, yo lo que quiero es pedalear sin dolor, pedalear sin molestias, poder enfrentarme a 15 horas de pedaleo sin, pues lo que ya bastante duro es pedalear 15 horas como para ir con molestias desde la hora número 2. Entonces, más que eso, y yo estoy seguro que me haces un estudio, pero a mí y a todo el mundo, ajustas todo bien y damos con la tecla de ese es tu sillín, vas cómodo, o sea, lo que cueste el sillín o lo que cueste todo. Entonces, para mí lo importante es dar esa solución o tener esa solución. Me pasa también, aparte del sillín como cosas importantes, lo de que se me duermen las manos. Yo lo achacaba mucho a que podía ser de la ultradistancia porque antes no me pasaba y me ha pasado sobre todo en las 2 carreras que he hecho, pero como que es algo que se me ha quedado un poco, ya es verdad que cada vez menos. Pero es verdad que después de transpirarme se me han quedado las manos como muy dormidas y mucho tiempo. Sobre todo eso, más la derecha que la izquierda. ¿Eso por qué podría ser? ¿El tema túnel carpiano o qué podría ser? Desde luego, otra vez volvemos al tema del reparto de pesos. Igual está también cayendo demasiado peso en el apoyo de manos. Muchas veces cuando tú tienes una posición que más o menos, estando apoyado sobre el manillar en la bicicleta, tú decides si ahora suelto las manos, más o menos puedo mantener la misma posición o no. Notas si me caigo o... Vale, ahí ya verías si estás echando demasiado peso o no. Y puede ser un remedio casero, es decir, oye, realmente si soy capaz de mantenerme en la posición en la que estaría con las manos puestas en la bicicleta sin ese apoyo en las manos, no me estoy cayendo sobre el manillar, no estoy apoyando peso de más sobre el manillar, el propio ciclista tiene esa decisión de si apoya más o apoya menos peso. Y además también, justo antes de ponernos aquí a hablar y a grabar, hemos visto lo de, te he dicho, ¿Qué has visto? oye Sergio, no sé por qué, pero me va a tirar un triple, pero si se te duerme más la mano derecha, ¿verdad? Y justo me ha dicho, sí, la mano derecha. Pues a ver, al final yo aquí he visto, tienes unas manetas que igual no son las más cómodas del mercado, son unas manetas de las típicas de Shimano de 105 mecánico y con freno hidráulico, que son unas manetas algo más gorditas que por ejemplo las del electrónico. Y además estas manetas, como tienen hidráulico y mecánico, pues tienen bastante relieve de los propios tornillos que configuran la propia maneta. Y además esa maneta la tenías pues un poco menos tapada por la cinta de manillar, por tanto esos relieves duros de los tornillos que van por medio de la maneta y tal se podían clavar un poco más. Además justo creo que esa maneta la tienes un poquito más abajo, entonces la transición entre lo que es manillar y maneta no es tan fina, no es tan plano, sino que te está haciendo ahí un poquito de surco, entonces también ahí puede molestar algo más y comprimir pues eso de nervio mediano o nervio cubital, que se te duerman esa sensación de hormigueo, que se te duermen las manos. Vale, hostia, qué bueno. Claro, yo sí que es verdad que la noto un poco ancha, porque en la gravel tengo unas manetas pues mucho más finitas y voy más cómodo. Y aquí lo noto como un poco ancho, como un poco grande. Lo que dices... Igual ya no es tanto con el ancho, porque al final cuando tenemos presión en algún punto, oye, si tenemos mayor área, mayor superficie para repartir el mismo peso, es igual a menos presión.
Pero ya te digo, en concreto estas manetas lo que tienen es como mucho relieve, los tornillos son más abruptos, no sé cómo decirlo, es el apoyo, el Vale. contacto con la maneta, a pesar de ser es como menos agradable. Entonces hay que intentar tapar bien esos relieves que tenemos aquí en estas manetas, cubrirlos un poquito igual con una vuelta extra de cinta de manillar, o el uso de guantes también puede ayudar. Vale. Si tenemos algún acolchado en las manos a que no se nos clave. Importante, ¿no? También. Vale. Qué guay, tío. La verdad es que, vamos, bueno, antes has dado ahí una pincelada de que tenías aquí todos los sillines. Bueno, al final van a ser el sitio de los sillines, porque al final, dentro de poco, te vamos a tener aquí haciendo estudios biomecánicos. Y bueno, al final esta sala, pues como hemos dicho al principio del podcast, ¿no? Tú vas a ser el culpable de que pasen cosas aquí, que al final vas a venir aquí a hacer estudios y demás. Y por supuesto, a mí me vas a hacer un estudio, tanto aquí como fuera, vamos, vas a ser ya mi biomecánico de confianza, el que te va a estar dando mal cada 2 por 3. Pero, ¿qué te parece si para terminar un poquito el podcast, me subo encima de la bici y por lo menos ves un poco cómo voy? Eso es, Ok. vamos a arreglarte algo. Sí, a ver, yo qué sé, por lo menos la salida de mañana que me pongo maillot y culot. Sí, me pongo. Calas y todo. Venga, pues me lo pongo. Bueno, pues ya le hemos hecho a Sergio unas cuantas preguntas, que son las que solemos hacer un poco antes de hacer el estudio, pues para saber cuántas horas de ciclismo hace a la semana, un poco cuáles son sus objetivos, si aparte del entrenamiento de bici hace algo de entrenamiento de fuerza o algo de entrenamiento de movilidad, de flexibilidad, un poco cuáles son sus molestias para conocerlo un poco a él. Luego ya hemos pasado a la camilla, o el procedimiento general en un estudio de biomecánica es eso, también valorar un poco a nivel funcional al propio ciclista, pues con algún test de movilidad, de flexibilidad, algún test de fuerza, de estabilidad, y una vez ya sabemos y recopilamos toda esta información, pues ya pasamos a ver al ciclista sobre la bicicleta. Entonces ahora pues lo sensorizamos, le ponemos unas pegatinas y para ponerle unos marcadores en diferentes articulaciones y puntos anatómicos determinados. Y bueno, pues lo que hacemos es, en este caso con el sistema de Retool, son 3 camaritas pues que triangulan la posición de cada marcador. Y esto lo que hace es que es como si estuviéramos viendo a Sergio pedalear, ya no solo de lado, sino también como si lo estuviéramos viendo desde frente y desde atrás. Sabemos también no solo cómo pedaleas de lado, sino también cuánto se acerca o se aleja cada marcador a la cámara y demás. Llévame el pedal arriba. A ver cuando me dices, ponte los zapatos vacíos. Nada, tuvo el ritmo de rodar, como si fuera rodando por la carretera normal. Vamos para allá. Madre mía, todo mal, Sergio, todo mal. No, ya van. Ya vas viendo cosas, ¿eh? Sí. Ya se ven cosas, ya. ¿Cómo has podido hacer una Transpirinea así? Sí, hostias. Tienes un movimiento lateral de rodilla de los más grandes que he visto. El tobillo está guay. De sillín estás bajo. Bajo de sillín. Sí. Y más cosillas. Así que me llamen la atención. De adelante a atrás no estás mal. Vale, vamos a hacer un poco también. Compararlo con el ajuste gordo que le digo yo. Ese es el ajuste fino, ¿no? Donde nos salen los grados y los milímetros. Pues simplemente ahora deja la biela paralela al suelo, o sea, delante del todo. Vale. Cógete. Que eso me puede cambiar un poco la posición de tu rodilla, ¿sabes? Vale. Esto es un poco como para ver el adelante y atrás del sillín. La plomada de toda vida, ¿vale? Vale. Pero eso, esto no me salía nada mal. Y ahora pedalea un poquito, dale 2 o 3 vueltas al pedal y dejas el pedal en el punto más bajo. Vale. Sí, con esto
Confirmamos, estás bajito de sillín, el sillín hay que subirlo seguro. Sí. Sí. Vale. Igual es que te lo bajaste demasiado. Me bajé, sí. Como sospechabas de que la molestia así podía venir de por ahí. Eso es. O sea, esto, o sea, que si yo mismo me rayé y me lo bajé, me lo adelanté. Bueno, más o menos tenemos marcado. Mira, ahora estando en la bicicleta a nivel, si cojo la parte posterior que más o menos donde te estás sentando, Sí. me sale que está 3,3 hacia abajo, que es una inclinación normal, 3 grados. Vale. Pero claro, te vas luego hacia la punta y es que te dice que está incluso un gradito hacia arriba. Mínimo, vamos a intentar dejar eso plano, a ver si no tienes la sensación de estar cayéndote del sillín. Vale. Sí, qué bueno. Vale, ya parece un pro. También es bonito ver. Sí, a a mí me mola, me parece estético. Pero aparte, joder, hay un motivo ergonómico detrás. Sí, que no llevan las tan rectas, ¿no? Ujú. Qué guay. Luego así también, incluso con este manillar plano, si tú llegas, te resultará también más cómodo el agarrarte, como el dejar los codos. Porque vale. como has generado aquí hueco, ¿sabes? Vale. Lo que no es natural es estar así, pero teniendo las manitas un poquito hacia adentro, es incluso más cómodo. Vale. A ver un momentín que nos dicen los números. Sí, pero me gusta. No, pero bueno, lo del sillín bien, o sea, hemos visto que es el mío. El sillín por ancho puede ser el tuyo, por ancho. Vale. No, Vale. no te descartaría que probar algún otro sillín simplemente porque tienen distinta forma o porque Vale. en vez de este tiene mucha curva, pues igual si este por lo que sea dijeras no, pues probaríamos uno más plano. Vale. Bueno, pero bien. Pero por ancho este sillín te vale. Nos quedamos así. Ujú. Bueno, entonces, en definitiva, hemos tocado un poquito de altura, hemos tocado un poquito sillín, un poquito manetas y ahora ya es probar, ¿no? Eso es, ahora ya salir a la carretera y confirmar si los cambios han ido para bien, que es Vale. el propósito. Lo bueno es que como te voy a tener aquí, aquí currando, pues vamos a estar mirando. Yo creo que a partir de la semana que viene ya vienes por ahí, ¿no? Ujú, A partir sí. ya. Pues bueno, nos despedimos ya de este podcast en el que Pablo nos ha explicado un poco todo lo que es la biomecánica, pero no se queda aquí. No se queda solo en el podcast, porque también ahora lo tengo que liar para que genere contenido para nuestras redes sociales y, ¿por qué no?, que le hagáis preguntas. Así que ya sabéis, ir preparando vuestras preguntas sobre biomecánica, porque a partir de ahora tenemos biomecánico en Mentor. Y bueno, lo iremos viendo por aquí y si no, nos vemos en la carretera. Hasta luego.